ya estamos todos, veo caras conocidas, veo a Claudia, a Nora Angélica, a Ilana, bueno, veo a todos. Bueno, pues muy contento de estar aquí, muy contento de que sobrevivimos este trimestre, y bueno, y también contento por recibir a nuestra colega y amiga y vecina de la colonia Roma, a, a Julián Boudreau. Es una amiga desde hace varios años, 15 años, bueno, tiempo, y que ella es investigadora. Desconozco exactamente tu situación actual con respecto al INRS de Montreal, pero ahí fue donde te conocí, siendo investigadora del Instituto Nacional de Investigación Científica en Montreal. Y desde hace unos casi 10 años, 8, algo así, se instaló en México y actualmente es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones en Geografía, en el Instituto de Geografía, en la UNAM. Julián tiene una gran trayectoria y una experiencia consolidada en estudios urbanos. Y bueno, aunque suena cliché, cerramos con broche de oro nuestro trimestre con la participación de Julián. Si quieres agregar cualquier cosa, Julián es muy modesta. Y si quieres agregar algo que tú creas necesario que podamos agregar, adelante, ¿no? Entonces, conocemos todos la lógica y recuerdo un poquito en la mecánica. Trataremos de mantener los micrófonos cerrados. Julián tendrá ya el control de su pantalla y va a disponer de 30 a 40 minutos para su exposición. Desde hace casi 15 días estaba ya liberado los videos y las lecturas que nos envió sobre preguntas de globalización y urbanización. Entonces, yo seguiré moderando y cualquier comentario, duda que quieran, pueden hacerlo o preparándolo ponerlo por el chat o intervenir después directamente con alguna pregunta o comentario. Yo otorgaré la palabra, ¿no? Aprovecho para decirles que esta es la última sesión. Yo sé que teníamos programada una más para un cierre a cargo mío, pero viendo de que estábamos ya muy fuera del trimestre del calendario de la UAM, prefiero pedirles 5 minutos después de despedir a Julián para simplemente hacer unas reflexiones, una intervención final de mi parte y de los profesores que quieran tomar la palabra, que estén aquí del curso, ¿no? Entonces, bueno, no alarguemos más la participación de Julián. Y bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Salomón. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy y vi un poco los videos y todo el contenido de los invitados anteriores y creo que, bueno, fue un curso muy interesante. Felicidades a Salomón y a la UAM por esto. Bueno, yo les propongo que, bueno, que si tienen preguntas a lo largo, voy a hacer digamos, una presentación muy informal. Han visto los videos, entonces digo, no va a ser algo muy, digamos, muy estructurado, pero creo que por eso si tienen preguntas a lo largo de que voy platicando, no duden en tomar la palabra. Sé que es un poco difícil con Zoom y que hay una cosa con Zoom que ya estamos muy acostumbrados todos a estos tipos de encuentros, pero hay una cosa que no funciona con Zoom, es interrumpir. Y la interrupción,
cuando estamos todos en en el mismo lugar, podemos interrumpir sin que parezca grosero, ¿no? Pero digo, porque la conversación humana se forma de interrupciones, entonces es algo que no funciona tan bien con Zoom, pero realmente, porque sí, voy a mostrarles algunas imágenes y entonces no voy a ver quién quiere tomar la palabra y todo esto. Entonces, si a lo largo de lo que voy contando algo surge o no me entienden bien o cualquier cosa, yo les sugiero, quizá va a ser un poco transgresivo, pero solo prenden su micrófono y hablan, porfa, como para que parezca un poco más humano y presencial ese encuentro. Si hay una cosa que sí funciona, bueno, que sí nos ha dado esas situaciones que sí podemos hacer esto transcontinental ahora, que bueno, yo creo que eso es por supuesto una buena cosa. Bueno, para empezar, solo voy a apuntar como 3, 4 elementos que había en los dos videos y después voy a compartir mi pantalla para abrir la discusión un poco de manera más concreta sobre lo que quiere decir ahora todas esas teorías de las cuales estaba yo platicando en los videos, ¿no? Entonces, la pregunta muy general de los videos era cómo se articulan los procesos de globalización y los procesos de urbanización. Entonces, y en los videos estaba yo revisando algunas teorías, ¿no? Que hablan de esa articulación. El hecho justamente que esos procesos de urbanización global han transformando nuestra concepción del espacio del planeta, ¿no? Que es una concepción en redes, en geografía diríamos una concepción topológica, ¿no? Que son lugares conectados entre ellos, más que una concepción más métrica de la organización del planeta. Una concepción métrica sería, por ejemplo, conceptualizar el planeta como una serie de estados-naciones. El estado-nación es un espacio determinado con fronteras. Y por supuesto que estos procesos de urbanización y de globalización, bueno, han cambiado los modos de organización político-económica del planeta y han también cambiado los referentes culturales. Estaba yo hablando justo de la dominación de la cultura urbana, ¿no? Que a través del mundo realmente. Y la pregunta principal que sale de de estas teorías, ¿no? De la urbanización planetaria en particular, es, bueno, si hay una fuera a lo urbano, y la respuesta que dicen Brenner, Schmidt y todos ellos que trabajan estas teorías de la urbanización planetaria es que no hay una fuera, que todo es urbano, ¿no? En el segundo video estaba yo empezando un poco con consideraciones metodológicas, es decir, ¿cómo hacemos si todo es urbano? Si lo urbano es mucho más que solamente lo que hay en las ciudades, ¿cómo hacemos para entenderlo? Y cuáles son las escalas o las unidades de análisis de lo urbano, ¿no? Hay muchas metodologías que parten justamente de la escala global, con las visualizaciones distintas del planeta urbano que mostré a partir del video de la Universidad de Harvard en el primer video que yo hice. Pero una corriente importante metodológica para entender justamente esa condición urbanizada del planeta es la comparación. Y comparación que se entiende justamente como una serie de relaciones
entre lugares. Y creo que en el curso es un poco lo que han hecho. Han visto perspectivas desde diferentes lugares del mundo y se ven justamente las relaciones a diferentes escalas entre estos procesos que están estudiando, ¿no? Y por supuesto, estos procesos de globalización no solamente se estudian a nivel global, pero también tienen efectos locales muy concretos y eso lo vemos en todas nuestras ciudades. Efectos como justamente la construcción de infraestructura específica como aeropuertos, todos estos megaproyectos que conectan estos lugares entre sí y los procesos de migración, los procesos de narcotráfico, de piratería, digo, hay muchos procesos, digamos, que conectan estas ciudades entre ellas y de esa manera forman este planeta urbanizado. La pregunta que quiero hacer hoy, y voy a compartir ahora la pantalla, es justamente esta. A ver, ¿sí se ve? Ya. ¿Cuál urbanización queda, digamos, en esta nueva normalidad que estamos viviendo? En el sentido de que si la pregunta de estas teorías es, bueno, si hay un afuera a la urbanización y dicen que no hay, que todo es urbano en el planeta, me pregunto qué pasa con lo que estamos viviendo desde marzo pasado, ¿no? En el sentido de que justamente estamos en casa, estamos sí conectados con estos medios digitales, pero qué tipo de ciudad y qué tipo de vida y de cultura urbana queda con estas nuevas condiciones y digamos, una vez que llegue la vacuna, ¿qué va a quedar de los hábitos que estamos desarrollando ahora? De las prácticas que estamos ahora desarrollando, adaptándonos, ¿no? A estas nuevas medidas, ¿van a quedar? Digamos, un ejemplo muy sencillo, ¿cómo nos saludamos? Digamos, ahora por supuesto no nos saludamos con besos, porque no se puede. Yo he visto mucha, no sé si en sus entornos, pero yo he visto mucha gente saludándose con el codo. Hola, ¿no? Así. Y entonces, ¿eso va a quedar después o no? Digo, parece una pregunta muy sencilla, pero es un ejemplo muy banal para mostrar, bueno, de los hábitos que estamos desarrollando ahora, ¿qué va a quedar después de la vacuna? Que vamos a, por supuesto, poder regresar a andar en la ciudad sin cubreboca y todo esto. Entonces, quería justo abrir un poco la discusión a partir de las teorías que mostré en los videos. Hoy va a ser un ejercicio, por eso digo, un poco informal, un poco como había sugerido Salomón, un poco como de proyección, ¿no? En el futuro. Entonces, les propongo, espero que eso va a funcionar, les propongo empezar con un pequeño video de unos como 2 minutos que hice con mis estudiantes el semestre pasado, es decir, como en abril, más o menos, estábamos cerrando el semestre de la UNAM en línea en una clase del posgrado de geografía. En donde hicimos un ejercicio, perdón, de mapeo colectivo. Entonces, les muestro este video para empezar, solo para ponernos un poco en el ambiente. A ver. ¿Escuchan la música? No. ¿No? A si ver. te vas arriba en las opciones, Julián, creo que hay sí, lo comparto de nuevo con el sonido, ¿no? Sí. Eso, perdón. A ver.
sí. Creo que esto debería de... Eso sí, lo hicimos justamente discutiendo textos sobre lo que es la ciudad, ¿no? Estando en casa, no pudiendo salir, ¿qué queda de la ciudad realmente, no? Y bueno, y yo veo, digamos, 4 elementos que están cambiando y de lo que es ese proceso de urbanización. Por supuesto, digamos, los cambios de patrones de movilidad urbana, eh, pero también internacional. Sabemos lo que pasó con las líneas bueno, los aviones, perdón, es que no me viene la palabra. Entonces, estos cambios de uso del transporte público, las medidas de seguridad también en los aeropuertos, las limitaciones a los viajes internacionales o como que se hace mucho más complejo ir de un país al otro, pero también los cambios en las prioridades modales, ¿no? El, el hecho que hubo todas esas ciclovías que se organizaron durante la pandemia, algunos siguen vigentes. Por ejemplo, bueno, al lado de mi casa, Insurgentes ahora tiene toda una vía para bici que no estaba antes, ¿no? Entonces los viajes en bici se vuelven más importantes, pero también, por supuesto, los efectos sobre la migración internacional que son bien fuertes en términos del volumen de flujos, pero también de las condiciones de estos flujos migratorios que sabemos que son condiciones muy difíciles, muy casi no humanas, ¿no? Pero ahora aún más con estas restricciones. Entonces, la infraestructura de movilidad de nuestras ciudades se cambió durante la pandemia, a ver qué queda de estos cambios después, ¿no? También, bueno, lo sabemos, ¿no? Los videos hablaban justo de que este proceso de globalización y de urbanización es una consecuencia de una reorientación de la Organización Económica del Mundo. Podemos llamarla neoliberal o podemos llamarla de otra manera, pero esos cambios estructurales, ¿no? Económicos a nivel mundial. Bueno, por supuesto que la pandemia cambió esto de manera muy fuerte, en particular una reorientación digital de la economía mundial muy importante, pero creo que también no solamente en términos de reorientación digital en términos laborales, pero también en términos de consumo y qué consumimos y qué compramos y por supuesto Amazon y Netflix y esas compañías, bueno, se imaginan, ¿no? Todo, bueno, los ingresos que recibieron durante este periodo. ¿Qué tipo de empleos van a quedar, van a desarrollarse? Y esta idea de trabajar en redes, ¿no? Es muy fuerte y cambia totalmente la manera en la cual pensamos el ámbito de trabajo, ¿no? Y como los geógrafos económicos hablan mucho de la importancia de la concentración de empleos en ciertas zonas para desarrollar la creatividad, por ejemplo, en Silicon Valley o eso, bueno, eso
qué queda de esta visión, digamos, del espacio económico mundial y qué significa esto para las ciudades. Eso lo voy a pasar porque creo que, perdón, bueno, sí me queda tiempo, ¿ah? Sí. Sí, ok, entonces se los propongo. Este es otro tipo de mapeo colectivo que hicimos dentro yo dirijo un proyecto internacional de investigación que se llama TriSpaces y estamos trabajando en 4 ciudades, México, París, Hanoi en Vietnam y Montreal en Canadá. Y en junio pasado íbamos a encontrarnos todos en París y por supuesto eso no fue posible. Entonces hicimos algo digital y durante este tiempo estábamos pensando justamente en los efectos de la pandemia en el espacio público y el espacio digital fue como uno de los aspectos de este mapeo. Lo voy a pasar, espero que el sonido va a funcionar. Que vean un poco las reflexiones que se hicieron desde estas 4 ciudades sobre la experiencia del espacio digital. While we now live our ¿Escucha? daily life at the micro-local level, from Hanoi to Paris, Montreal, or Mexico City, we remain connected by digital technologies. Where are these digital spaces? How do they open up to us? What functions do they serve? It's also my first trimester online. I like not having to make the long trip from my house to my university in Iztapalapa. But I resent the silences of my classmates during our time together online. En Psicocalle Colectivo nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Por eso, hemos dado charlas en Facebook sobre los derechos de las personas que viven en la calle y usuarios de drogas. Usé mi blog para hacer un homenaje fotográfico acerca de un gran maestro con el que sí tuve la oportunidad de conocer por un largo tiempo. Aprender de él lo bueno y saber que siempre se puede mejorar. En mi caso, los espacios digitales me han permitido sumarme a redes de consumo local. Con mis vecinas y vecinos hemos estado fortaleciendo las cooperativas de consumo que ya existían y a la vez hemos creado nuevas redes para apoyar a quienes se quedaron sin trabajo o pasan por momentos económicamente difíciles. Así que los espacios digitales son una herramienta para unirnos y apoyarnos en la vida cotidiana. Le bingo popular del Poble Sec. C'est un jeu de bingo, un juego de bingo organizado a escala de barrio, con más de 150 vecinas jugando, cada domingo del confinamiento a las 5. Los miembros son gente del barrio, vecinos de todas partes, y los premios vienen de comercios del barrio. El bingo se organiza a través de un grupo de WhatsApp, también de Instagram, con un Instagram Live cada domingo, y en vivo desde los balcones. Desde las azoteas se escucha gritar y cantar el bingo. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanos, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. Instagram et Facebook sont des plateformes super importantes pour moi en ces temps de protestation. C'est là que je reste connectée à ce qui se passe dans le monde dans le mouvement Black Lives Matter. C'est là que je m'éduque tous les jours sur des enjeux importants. I love to see people's creativity in memes or in photographs. I decided not to use social networks much anymore because sometimes they make me anxious. Los medios digitales también nos permiten seguir relacionándonos, incluso generar nuevas dinámicas para divertirnos, ya sea hablando con mis amigos a través de videollamadas, juegos y películas simultáneas en línea, o incluso fiestas virtuales. On a un moi en ligne. Bueno,
A ver, sí. Entonces, bueno, sí, eso es una parte del trabajo que hicimos en este laboratorio digital, pero solo para enfatizar justamente que, bueno, que la pregunta es esa, ¿no? En los videos hablábamos de las redes, que son una característica importante del proceso de urbanización global. Bueno, ¿qué va a pasar con esta reorientación? No solamente de la economía, pero de nuestras vidas en este espacio digital. El tercer punto que creo que es importante pensar es justamente qué va a pasar en términos de gobernanza urbana. A mí se me hace muy interesante ver cómo fue fácil para el Estado a todos los niveles de gobierno de disciplinar nuestros cuerpos, ¿no? Todos o casi o la mayoría cumplimos con el cubreboca, con la sana distancia, con todas esas medidas y lo hicimos sin resistencia o casi no, ¿no? Hubo, por supuesto, un poco, pero realmente es fuerte el disciplinamiento de nuestros movimientos y de nuestros cuerpos, y también, bueno, en términos de vigilancia, ¿qué significa esto para el proceso político, ¿no? Tanta vigilancia, tantas comunicación del Estado que nos dice qué hacer, cómo, cuánto, cuándo y en dónde, ¿no? También una reorientación del discurso epidemiológico médico mundial, que es realmente el mismo en todos los lugares. Escuchamos la misma cosa de todas las autoridades en todas las ciudades del mundo ahora, entonces con un discurso muy, muy homogéneo. Entonces eso cambia mucho los procesos de gobernanza urbana, pero a nivel mundial también, ¿no? También que todo esto hace que los procesos de gestión del riesgo en las ciudades, bueno, cambian con justamente esa aparición de esas nuevas amenazas sanitarias que son ya muy, muy predominantes en el trabajo de gobernanza, ¿no? Ven aquí algunas estoy segura que todos han visto, digamos, propaganda así en México y en otras ciudades, ¿no? Y, digamos, finalmente un poco lo que estaba diciendo, planteando en la introducción, esa idea en la literatura que la urbanización es también la formación de una cultura hegemónica a nivel mundial, que nuestros referentes son urbanos, aunque no vivimos en ciudades, que digamos la cultura mundial dominante es urbana. La pregunta es si va a seguir dominante después. Yo no he visto esto tanto en la Ciudad de México, pero escucho mucho en otras ciudades en Europa o en América del Norte, en donde hay mucha gente que ya que pueden trabajar desde casa, bueno, salen de las ciudades y van a vivir más lejos, ¿no? En otros entornos. Pero también cómo podemos pensar en una cultura urbana cuando el espacio público se reduce al espacio interior, a las casas, se reduce quizá a los balcones o las azoteas, que son como espacios, digamos, privado, pero semipúblico, porque puede haber interacciones con los vecinos.
Cuando en el metro te dicen que no puedes hablar, cantar o gritar, eso a mí me parece fantástico. Digamos, pero al mismo tiempo el espacio público es también la infinidad del espacio digital, pero también es la intimidad de nuestros cuerpos disciplinados. Y también el tiempo es muy relativo cuando, por ejemplo, hoy es día feriado, pero no cambia nada, estamos todos en casa de todas maneras, ¿no? Es un fenómeno global que es simultáneo, que se vivió en todo el mundo al mismo tiempo, digamos, de marzo a junio, que fueron los meses más pesados de confinamiento en todo el mundo, ¿no? Pero me voy a detener un poco en esta imagen porque ¿qué queda de la ciudad si concebimos la ciudad como solamente un agrupamiento de casas? Digamos, la ciudad, en las teorías que hemos visto en los videos, la ciudad es más bien primero el espacio público, es la calle, es lo que pasa fuera de las casas. Digamos, hay un poco, por supuesto, hay mucha gente que en estudios urbanos estudian la vivienda, pero la vivienda es solamente un sector, digamos, de los estudios urbanos y todos los que estudian el espacio público, la calle, la movilidad, todo esto queda muy afectado por esta pandemia. Entonces, ¿qué cultura urbana si solamente estamos viviendo en una ciudad de casas y no en una ciudad pública? Y bueno, la cuestión es esto, ¿no? ¿Qué produce la urbanidad? Que no pensamos justamente en esta visión de la urbanidad, no pensamos a toda la infraestructura y a toda la gente que hace que podemos pensar la ciudad como un grupo de casas. Todos los que recogen la basura, el abastecimiento de la ciudad durante la pandemia, todos esos procesos, por supuesto, quedan borrados de estas concepciones de la urbanidad como un grupo de casas, ¿no? Bueno, cuando Comex nos venden pintura antibacterial, ven la importancia justamente de estos cambios de la cultura urbana. Y la pregunta, como la planteé al principio, es ¿se va a quedar esto o va a cambiar después de la vacuna? Estos hábitos, o digamos, estas adaptaciones que hemos visto durante la pandemia. Y finalmente, ¿qué relación con el afuera, entre comillas, por supuesto, de la ciudad, para retomar un poco el planteamiento teórico de la teoría de la urbanización planetaria? Hemos visto mucho durante la pandemia justamente la recolonización de espacios urbanos por especies no humanas, ¿no? Aves o plantas, y no sé si algunos de ustedes fueron a Ciudad Universitaria ahora, pero es impresionante de ver cómo el césped debe de tener como 2 metros de alto, porque digo, y escuchamos aves y animales que no habíamos visto hace mucho tiempo en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, pero también todo este movimiento de agricultura en casa, y las políticas de sustentabilidad ecológica que cambian. Y quiero cerrar con, no sé si han escuchado, creo que es en junio, no me acuerdo de la fecha, el decálogo del presidente para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Y en no lo voy a poner el video porque dura 15 minutos, pero en este decálogo, básicamente lo que nos está diciendo son 10 recomendaciones, ¿no? Que nos hizo el presidente para justamente salir. Y a mí, bueno, hay muchas, las pueden leer aquí.
pero esas dos justo hablan de esto, ¿no? Defender el derecho a disfrutar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Comer bien, prefiriendo alimentos frescos y nutritivos, el maíz es bendito y se recomienda reanudar la práctica de la cría de animales en su patio para no comer carne estimulada por hormonas. Entonces, por supuesto, digamos, eso nos dijo el presidente en junio y no necesariamente vemos políticas en donde él va a hacer cosas muy fuertes contra los transgénicos o otra, pero la idea es justo de decir, bueno, si vamos a estar mucho más en casa, bueno, tenemos que cambiar un poco la manera en la cual vemos la agricultura y la alimentación. Entonces voy a cerrar con esto y abrir un poco la discusión sobre bueno, si tienen dudas sobre el contenido de los videos, por supuesto, pero sí que quieren también compartir su opinión sobre cómo vemos lo que va a pasar y los efectos, digamos, de lo que estamos viviendo con la pandemia sobre nuestras ciudades y también qué quiere decir esto en términos de las teorías que están allá, que según yo requieren, digamos, adaptaciones, ¿no? Porque, bueno, no sé qué piensan, si piensan que vamos a revolver al ritmo y a los espacios que teníamos antes, no sé, es una pregunta abierta, entonces lo dejo aquí. Gracias, Julián. Efectivamente, bueno, súper interesante tu exposición complementaria a los videos que nos enviaste. Y bueno, abrimos efectivamente la discusión. Puede ser en el chat o directamente. Si lo que se animan, quizás yo puedo reaccionar. Bueno, hay una pregunta, te la puedo leer para que todos la sigan. Nuestro colega José Manuel Ramírez, colega de la UAD, te pregunta, ¿cómo entender los movimientos sociales, feministas y antiautoritarios? Me Too, I Can Breathe, chalecos amarillos, etcétera, en el confinamiento y posterior cuando haya vacunación masiva. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, sabíamos desde mucho, no tanto, pero a lo menos desde 2011, cuando hubo la ola de movilizaciones a nivel mundial con la primavera árabe y Occupy y todos estos, Yo Soy 132 y todos estos movimientos que los medios digitales son muy importantes para estas movilizaciones, pero a mí lo que me parece muy interesante de lo que pasó durante la pandemia con el movimiento feminista en México y Black Lives Matter en Estados Unidos y otras partes del mundo es justamente la articulación entre los usos digitales y los usos del espacio urbano. Que no es algo que pasa solamente en las redes. Digo, las redes son importantes para movilizar, pero es muy importante también encontrarse en el espacio urbano, en marchas o otras acciones, ¿no? Hay una diferenciación muy importante de las tecnologías hoy en día que son no solamente conectadas en redes, pero móviles, ¿no? Es muy distinto de, bueno, cuando yo estaba haciendo mi doctorado a finales de los 90s, había mucha movilización contra la globalización, justamente contra los foros económicos mundiales y todo esto, y en ese momento no teníamos tecnología móvil, estábamos conectados por email o por internet, pero necesitábamos la computadora, y eso cambia porque vas a la marcha,
pero no tienes conexión, no es simultánea. Entonces solo sabes lo que pasó en otras ciudades cuando regresas a casa y prendes tu computadora y ves lo que hay en la web, ¿no? Ahora, con estas tecnologías digitales, las tecnologías, eso cambia, hace que es más egocéntrico en el sentido de que cada uno tiene su conexión. Entonces puedes estar en el espacio urbano y al mismo tiempo estar en otro espacio, ¿no? Que no era el caso antes. Y creo que eso cambia mucho porque la manera en la cual llegas a la marcha es más individual. Cuando dependes de organizaciones a través de listas de email o esas cosas, es una movilización más organizada. Es una red de organizaciones. Entonces, lo que ves en la calle son organizaciones. Al contrario, si pensamos, por ejemplo, en la marcha del 9 de marzo antes de la pandemia, bueno, muchas mujeres llegaron solas porque recibes la información a través de las redes, puedes llegar, no dependes de organizaciones. Entonces, eso hace que justamente la articulación entre el espacio digital y el espacio físico de la ciudad es muy importante porque no necesariamente formas parte de una organización, entonces necesitas estar con los demás para que el movimiento sea concreto, ¿no? Y después hay las imágenes de estas marchas que también circulan. Entonces es algo que es como mutuamente nutrido. Ok, te leo otras, ahí están llegando preguntas, te leo unas 2 o 3 y las juntamos y listo. A ver, mi colega también, María Concepción, comenta, la reacción de la población ante la pandemia se diferencia sobre los diferentes sectores sociales y también depende de los distintos tipos de gobierno. En situación de crisis, siempre hay sectores de la economía que obtienen ventajas y otros que padecen seriamente la situación, como lo es la economía de servicios turísticos. Ese es un comentario de el alumno Diego Cervantes. Yo tengo un comentario respecto a la homogeneidad del discurso de las autoridades sanitarias, así como de los cambios en los procesos de la gestión del riesgo. Bueno, tenemos esto. Y bueno, y si piden, Octavio también, si puedes comentar algo más sobre la perspectiva urbana global. Ese es el comentario de Diego. Yo quisiera comentar algo, agregar además de esto, Julián. Me parece muy interesante la pregunta y es muy oportuna. No es nueva, se viene haciendo desde hace tiempo, pero creo que lo de la pandemia y este cambio en nuestro comportamiento espacial y temporal, es muy oportuno el preguntarnos qué es lo urbano, ¿verdad? Y qué es lo esencial del urbano. O sea, en la literatura reciente critica el enfoque centrado en los demógrafos. O sea, bueno, no quiero simplificar, pero la gran crítica es de que se basan en número de población, cuando lo urbano es mucho más que esto, ¿no? Independientemente de los problemas de quién mide qué, cómo, entre países, todo esto, ¿no? Más que la dimensión estadística, lo demográfico, o sea, el número de población no es suficiente. Si nos regresamos a la escuela de Chicago, a lo más elemental de lo urbano, densidad de interacciones, densidad de personas, diversidad, el encuentro, la parte anónima, lo efímero y lo accidental, todo reunido en un espacio. Con el regreso a casa, no significa, y eso también lo dice, una visión lineal de la ciudad, que regresamos algo antes del urbano, sino que es otra cosa diferente.
Sin embargo, quizás la densidad de interacciones, y no sé cómo lo viven cada uno, pero yo veo que la densidad de mis interacciones no han cambiado mucho. O sea, quizás a nivel de proximidad de espacio físico, sí son diferentes. Sin embargo, la densidad de interacciones o la calidad de interacciones son muy homogéneas. En cambio, en la ciudad, cuando salgo al metro, ¿verdad? La densidad de encuentros es fuerte, pero hay la posibilidad del azar, del encuentro del diferente. En cambio, en las redes sociales sabemos bien que los algoritmos y las prácticas normales nos hacen encontrarnos entre similares. Hay un efecto segregativo, autosegregativo en esto, ¿no? O sea, a lo que va es de que existe una idea, por ejemplo, tienes razón, aquí lo estamos viendo en Francia, claramente el último número de la revista Nouvel Obs le dedica a la portada el regreso al campo. O sea, y este cuestionamiento entre campo y ciudad, ¿no? Entonces, pareciera que es tentador de decir regresamos al campo y eso significa el abandono al urbano cuando realmente es otra cosa. O sea, no sé, porque sigue habiendo una densidad de relaciones importantes. La densidad sigue, no demográfica y geográfica, sino de relaciones. Sin embargo, está en cuestión la parte de la diversidad y quizá la geometría, campo, urbano, rural. Cuando dices todo es rural, todo es urbano, me gustaría preguntarte cuál es la reacción de los rurales, de la gente que estudia lo rural. O sea, ¿dónde queda lo rural? No quiere decir que desaparece lo rural, simplemente la geometría o la clásica oposición campo-ciudad, rural-urbano, cambia de geometría y ya no es esta relación binaria. Pero bueno, eso es no quiero monopolizar la discusión. Y más agregar una cosa, hacemos mucha énfasis en la dimensión espacial, el cambio espacial. Sin embargo, las temporalidades, el uso de los tiempos, la sincronía, la aceleración, la multiplicidad, los cambios, los ritmos, los horarios, eso está transformándose enormemente, que va y que también explica el régimen espacial temporal de lo urbano. Bueno. Sí, claramente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Salomón, porque la dimensión del tiempo es muy relativa. Es todo esto, otro apartado del mapeo que les mostré, que estábamos pensando justamente sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué son las consecuencias sobre el tiempo, los ritmos, y el tiempo que a la vez es más lento, pero es más rápido, es más denso. Entonces es como y esto cambia muchísimo nuestra forma de ser y estar en lo urbano. Y porque justo siempre hablamos de la ciudad como la aceleración del tiempo. Y eso cambia mucho con la situación actual. Mi pregunta, sigo insistiendo, es ¿qué tanto eso va a quedar después? ¿Y qué tanto, si realmente vamos a ver un cambio o si vamos a regresar a los ritmos frenéticos que vivíamos antes, ¿no? Entonces eso, bueno, es una pregunta abierta. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que es algo que sí tenemos que pensar, porque no es que el tiempo ahora es más lento, porque a la vez es también más denso, porque podemos pasar de una reunión de Zoom a la otra sin el tiempo de tránsito que teníamos antes. Entonces también se acelera el tiempo laboral, pero es más fragmentado porque, bueno, habían visto mi hijo, estaba aquí, estaba yo en dos cosas al mismo tiempo. Bueno, esas son condiciones que no teníamos
antes, ¿no? Quiero también regresar a tu pregunta, Salomón, de qué es lo urbano, y que justo la densidad de interacción no ha cambiado a cambio de modalidad a través justamente de estas plataformas digitales. Y con ya muchos meses de confinamiento vemos que no funciona de la misma manera. Estaba yo diciendo al principio, bueno, no nos podemos interrumpir en Zoom, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto no es una conversación como estamos habituados a tener. Tampoco podemos tener conversaciones paralelas con Zoom, ¿no? Es solo una persona que habla. Entonces, las interacciones cambian de forma, no solamente de medio. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Y justo, ¿no? No son conversaciones diversas como pueden, surgir en la calle con personas que no conocemos. Por definición estamos justamente conversando con personas invitadas en estos medios digitales. Y el regreso al campo, insisto, yo creo que eso es muy distinto en Ciudad de México, porque el regreso a campo funciona en ciudades en donde la gente recibe un salario por transferencia bancaria, que no es el caso de muchas personas en la Ciudad de México y otras ciudades del sur global, entre comillas, ¿no? Justamente respondiendo un poco a la primera pregunta sobre los sectores sociales, ir al campo es algo que puedes hacer si recibes una nómina y recibes tu salario en tu cuenta bancaria. No puedes hacer esto si dependes de la calle para traer dinero y comprar la cena de tus hijos, ¿no? Entonces creo que de un lado es algo muy privilegiado. Del otro lado, regresar al campo para trabajar digitalmente es muy urbano, aunque vives en el campo. Cambia la forma de la ciudad. Justamente es eso que dicen los teóricos de la urbanización planetaria, ¿no? Que todo es urbano, aunque no vives en la ciudad, porque realmente no has cambiado tus referencias culturales, no has cambiado tus necesidades económicas, todo sigue siendo dependiente de las ciudades, de la economía urbana, ¿no? Aunque trabajas a distancia. Entonces, como dices, Salomón, no es un abandono al urbano, ¿no? Pero claramente la forma de lo urbano puede cambiar justamente en espacio y en tiempo, ¿no? En referencias también. Y quiero regresar a otras dos, las preguntas anteriores sobre los sectores sociales. Creo que eso es muy importante porque justamente las reacciones a las medidas sanitarias van a ser muy distintas según el privilegio. Estar en casa es un privilegio, lo sabemos, ¿no? Entonces, también si vemos las cifras de los fallecidos en México y a través del mundo, sabemos que son las poblaciones más vulnerables a nivel socioeconómico y muy racializados también. Entonces, por supuesto que es algo que no es homogéneo y que es también muy diferenciado por el género. Hay más mujeres que fallecieron de manera general a través del mundo. ¿Por qué? Porque son ellas que trabajan en todos los sectores de cuidado. Entonces, digo, hay desigualdades muy, muy importantes. Y eso me lleva a la pregunta sobre el discurso homogéneo y la gestión del riesgo. Durante la pandemia he escrito algunos textos sobre esto porque a mí me choca muchísimo que el discurso es solo el discurso epidemiológico y médico, digamos, es el discurso muy racional de
tenemos que pagar los contagios. Estoy de acuerdo, por supuesto, en esto, pero no había una reflexión social sobre las consecuencias sociales de esto, aparte un poco sobre la salud mental, pero eso no es lo mismo que lo social, y un poco sobre las consecuencias económicas, pero lo social, que haya casi 3 millones de niños y adolescentes en México que abandonaron la escuela desde marzo pasado, es toda una generación sacrificada. Digo, estos son efectos a mucho más largo plazo que solo pagar la contagión, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy interesante porque estaba yo comparando justamente los... los discursos y las medidas en diferentes lugares y me parece muy interesante que en México la estrategia del gobierno federal fue como doble. De un lado había Gatell, ¿no? Que nos cuenta cada tarde lo que pasa, ¿no? Durante sus conferencias, durante como los primeros meses, ¿no? Con un discurso epidemiológico, repitiendo lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y del otro lado, hay alguien como AMLO que nos habla de espiritualidad y nos habla de las costumbres y de dejar el egoísmo y el consumismo en todo esto, que es algo como mucho más que apela a las emociones, a los afectos, a las creencias de la gente, y entonces hay de un lado un discurso hiperracional, universal, y del otro lado un discurso mucho más cultural y mucho más anclado en la espiritualidad, en el miedo, digamos, en como el cuidado, bueno, todas estas partes más afectivas, que eso no fue el caso en otras partes. Estoy pensando, por ejemplo, en Canadá, de donde vengo, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no se, en términos de gobernanza no se transfiere en modalidades políticas de gestión del riesgo que son exclusivamente racional, que no toman en cuenta toda esa parte afectiva, que creo que es muy importante, especialmente en tiempos de crisis, ¿no? Sí, yo creo que respondía a las preguntas. Gracias. No sé si olvidé algo. Gracias, Yela. Mira, están llegando otras preguntas. Yo voy a dar la palabra a a Diego Cervantes, es un alumno de posgrado, y a nuestro colega Jordi Michel. Entonces, si quieres, Diego, hacer tu intervención lo más concreta posible para poder aprovechar el tiempo. Diego. Hola, sí. Bueno, acerca de esto de la homogeneidad en el discurso de las autoridades sanitarias, bueno, a mí me llama justo la atención lo contrario, ¿no? Sino justo todas estas diferencias que existen, ¿no? En México, o sea, he identificado, por ejemplo, o sea, la distinción entre el gobierno de Alfaro en Jalisco con la jefa de gobierno Sheinbaum, o sea, creo que sí ha habido tanto discurso como medidas, distintas. Plantear un toque de queda creo que es un punto de partida importante para reconocer estas diferencias, pero también las veo en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, con Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha decidido mantener los bares, los centros nocturnos abiertos, contrasta bastante con las medidas que se toman en Barcelona. Y en otras ciudades en México, ¿no? Como San Miguel de Allende con respecto a Guanajuato, que es la capital del estado, o sea, tienen totalmente dos medidas distintas de control del riesgo, mientras en uno le exigen a todos los turistas que tengan las pruebas y reservaciones. En Guanajuato es vénganse todos los que no acepten en San Miguel de Allende. Y rápidamente ya, o sea, respecto a lo de los procesos de gestión de riesgo y que comentabas de cómo han ido cambiando respecto a las presencias de estas nuevas amenazas sanitarias, o sea, también habría que ver qué es lo que no cambia, ¿no? Porque primero los ricos, ¿no? El discurso del presidente es primero los pobres, pero pues tanto en la emergencia sanitaria de COVID, primero han estado los ricos. Ahorita con las inundaciones de Tabasco, pues primero fue salvar el área metropolitana,
y se prefirió inundar las zonas chontales, ¿no? Y por supuesto más pobres. Entonces, a mí yo, digamos que lo que me queda, y agradezco bastante por tu plática, es o sea, que tal vez estamos muy enfocados en buscar qué es lo que está cambiando en la ciudad, pero tal vez no estamos poniendo suficiente atención, o sea, bueno, tal vez esa es mi impresión, o de qué es lo que no está cambiando, qué es todo lo que sigue igual y qué es lo que mantiene que todavía existan millones de trabajadores hacinados en el transporte público y trabajando en un día feriado, mientras, bueno, nosotros pues tomamos cómodamente la clase en casa. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Diego. Si quieres, Julián, aprovechamos para también dar la voz a nuestro colega Jordi. Jordi, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero una disculpa por llegar tarde y por engancharme solo a la última parte, tanto de la colega como de ustedes. Dos o tres cosas que es interesante cómo surge este cuestionamiento de qué es lo urbano. Cuando la calle se vacía, y voy a ser muy simplista en decirlo así, cuando la calle se vacía, entonces, ¿qué es lo urbano, no? Y entonces nos lleva a temas interesantes. Yo en el tema de qué es lo urbano, siempre acudo a mi Biblia. Mi Biblia se llama François Hacher, un urbanista francés, urbanista politemático. Él siempre ha dicho, bueno, él siempre ha escrito que lo urbano es la concentración, ¿no? La concentración de bienes, información y personas. ¿Para qué? Para darle funcionalidad a la división técnica, social y espacial de la producción. Quizás sea muy simplista, pero bueno, somos seres sociales, producimos e intercambiamos. Nuestra forma de producir e intercambiar, cuando tiene la característica de ser concentrada territorialmente, pues a eso le hemos llamado ciudad. Y en esta producción hay una producción que históricamente correspondía al poder, a la iglesia, etcétera, que es la producción de bienes simbólicos. Y ahora lo interesante es que la producción de bienes simbólicos está en manos de muchísima gente. O sea, se ha desacralizado, digamos, la forma de producir bienes simbólicos. Es un tema interesante de la ciudad. Y ligado a ello, entonces, Salomón dijo algo bien interesante. Dijo que el algoritmo internetico nos hace que los intercambios sean entre iguales, ¿no? Y la calle, o así lo entendí yo, la calle nos lleva al mundo a la desigualdad, al mundo no de la desigualdad, sino de la diversidad. Pero yo me pregunto, ¿realmente es así o es nuestra calle? O sea, el colega que habló antes dijo, bueno, nosotros estamos aquí, pero los camiones están llenos de trabajadores que tienen que trabajar, y eso es un tema pendiente. Tenemos que ver cómo no solamente lo urbano aparentemente cambió porque la calle se vació, y preguntándonos, ¿nuestra calle o la calle de los que trabajan? Porque la calle de los que trabajan, para que nosotros estemos aquí, no se ha vaciado. Entonces, aquí se crearon 2 o 3 ciudades diferentes, ¿no? Como lo urbano se transformó e hizo muy evidente la desigualdad y la división social, regional, técnica de la producción, ¿no? Y aquí hay temas interesantes. ¿En qué ciudades y cómo estas distintas ciudades, las ciudades de los que tuvieron que trabajar, las ciudades de los que pudieron quedarse en casa, se manifestaron? Ahora, yo digo, en la calle no estamos los desiguales. Las calles son la expresión de nuestra identidad también. Nadie va por calles que no son sus calles, a menos que vaya a hacer algo específico, ¿no? De ahí la importancia de los barrios. Y las redes igual, no estamos en las redes de los que no son iguales a nosotros, ¿no? En otras palabras, yo creo que la ciudad sigue siendo la misma, solamente que ahora se nota la importancia de la concentración
de los bienes que producen información y lo que eso genera. Es un comentario que me surge de escucharles a ustedes, a la colega Julián, a ti Salomón y a los que han participado también. Gracias. Perfecto, gracias, John. Julián, si quieres, quizás vamos cerrando para respetar un poco los tiempos a los que teníamos considerado. Sí, gracias. Estoy completamente de acuerdo. Solo voy a, con ambas intervenciones, voy a darle un ejemplo muy concreto. Lo mencionó Salomón al principio, somos vecinos en la colonia aquí, Roma, aquí en México, y por supuesto que es una colonia muy privilegiada, y en Insurgentes, durante el confinamiento, fue muy interesante ver la recolonización de la calle por poblaciones que normalmente son expulsadas de la colonia, o por los vecinos o por los policías. Estoy pensando en niños y jóvenes en situación de calle que regresaron a colonias en donde no tenían acceso antes, pero como todos los vecinos tenían el privilegio de estar en casa, bueno, el espacio de la calle estaba liberado, ¿no? Entonces vemos allí con este ejemplo justamente justo cómo se agudizan las desigualdades sociales en estos tiempos, ¿no? ¿Quién está en esta ciudad de casas y quién está en la ciudad de la calle y del espacio público? Entonces yo creo que eso fue muy importante y justamente no olvida, como lo mencioné, ¿no?, en la presentación, toda esa infraestructura humana que hace que la ciudad funciona y que sigue funcionando. Esto no paró durante el confinamiento. Los que recogen la basura, las enfermeras, los que llegan a la ciudad con la comida, con la verdura, todos estos servicios siguen siendo muy importantes, y son personas humanas justamente que están en esta calle. Entonces, estoy de acuerdo completamente. Y sobre las medidas distintas entre los estados en el país, también hubo diferencias muy notables. Estoy completamente de acuerdo en las medidas, pero el discurso sigue siendo muy homogéneo. Es decir, pueden proponer medidas distintas, pero para todos el problema es el mismo. Es epidemiológico, tenemos que prevenir la contagión. Tenemos que prevenir que se sobrepasa el sistema de salud, etcétera, etcétera, y las medidas de sana distancia, de cubrebocas, son iguales en todo el mundo. Lo que cambia es la manera de llegar a esto en términos de o más o menos represión, o toque de queda, o solamente civismo, o más o menos vigilancia. Pero digo, el discurso es muy homogéneo. Lo que estaba yo diciendo es que no había otras consideraciones, como, bueno, tenemos que decidir cuál es la prioridad, es prevenir la contagión, o es asegurarnos que no haya 3 millones de niños que abandonan la escuela. Digamos, también es una consideración de gobernanza muy importante, que no fue importante durante este periodo, porque lo más importante era justamente el discurso médico. Entonces, bueno, pero yo creo que, por supuesto, eso no hace que no había cambios que tienen que ver justamente con ideas políticas de una ciudad a la otra. Perfecto, gracias. Julián, ¿nos dejas una última intervención? Sí, claro. Le doy la palabra a Claudia Gabriela Ortiz, que haga una intervención. Hola, Yuli. Hola, Claudia.
Yo creo que justo la clave está en lo último que señalabas, que esa es la clave de muchos problemas urbanos, como dónde ponemos la línea o dónde ponemos el parteaguas, o sea, hasta dónde le damos más importancia, porque tú decías, ¿qué de todo esto se va a quedar y qué no? Y quizá la pregunta yo la replantearía como, ¿qué tanto es deseable que se quede y cuánto no? Pero el secreto quizás es donde ponemos la línea, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta dónde sí se privilegian los espacios de producción y no los de reproducción social, que son los que estamos sacrificando más. O tú hablabas, por ejemplo, del tema de la movilidad, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es deseable hacer menos viajes y menos largos, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, donde los viajes, los trayectos a veces son de 1 a 2 horas, pero recuerdo que tú decías en otra reunión que teníamos, porque Julie y yo estamos juntas en otra cuestión, en otro proyecto, que decías, pero a veces se extrañan esos espacios porque era el espacio de no hacer nada, de ir pensando, ¿no? En lo que sea, en que no lleve la ropa a la tintorería, en lo que sea, en el espacio de no hacer nada e ir pensando temas. Y aquí pasamos de una reunión a otra, y tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, creo que el secreto de la pregunta que planteabas, y parece una pregunta muy sencilla, pero creo que es una pregunta muy compleja, es dónde ponemos la línea. O sea, hasta dónde es deseable que cierta parte del trabajo sí se vaya a la casa, pero hasta dónde ya no, ¿no? Porque no tenemos esos espacios de desconectar la mente entre una reunión y otra, entre un Zoom y otro. O hasta dónde sí es deseable que el trabajo entre a la intimidad de tu casa, pero hasta dónde ya no, ¿no? Porque hemos visto videos de que la pareja pasa en calzones atrás y son graciosos, ¿no? El que no le apagó la cámara y algo pasó y son graciosos, pero al final es una intromisión también en la intimidad, en las casas de las personas, ¿no? Entonces creo que quizá el secreto es ese, hasta dónde poner la línea o el parteaguas o quién decide hasta dónde es deseable o no que estemos en casa, que el trabajo se vaya a la casa, que la movilidad sea de un modo o de otro. O sea, creo que tiene ventajas y desventajas, ¿no? Que si hay más organización a través de las redes, pero hasta dónde es bueno, hasta dónde ponemos la rayita entre una cosa y otra y pues quién lo decide, ¿no? Hay países donde el control ha ido hasta el grado de instalarte cosas en tu celular que te regulan la temperatura y que si tu temperatura sube ya tienes a alguien del gobierno ahí para hacerte pruebas ¿no? Y en cambio en otros donde es muy laxo, o sea, hasta dónde, qué tanto es bueno o quién decide qué tanto es bueno o hasta dónde control o no, más o menos movilidad, lo público y lo privado se mezcla o favorecemos los espacios de producción o reproducción, o sea, ¿quién lo debe decidir? Porque yo creo que ahí está el manejo de la pandemia de diferentes gobiernos, o lo que tú decías, se vio que los países que aparentemente mejor manejaron la pandemia están gobernados por mujeres. Y quizá es por esa parte que tú dices, tiene también esa parte sensible y no solo la parte más racional, y quizá es una mezcla entre las dos cosas, pero ¿quién decide qué tanto cargamos la balanza en todos esos temas que además, para hacerlo un poco más complicado, todos están entrelazados, ¿no? No los puedes ver solo uno porque entonces ya te metes en otro. ¿Quién decide hasta dónde ponemos la rayita de más y de menos? O sea, es una preguntota, es un preguntón. Bueno, usted nada más era el comentario. Gracias, Claudia. Julián, si quieres responder, y si quieres de una vez aprovecho para decir tu último mensaje para cerrar con esta última intervención. Sí, gracias, Claudia. Yo creo que, bueno, voy a parecer muy optimista, pero soy una eterna optimista, entonces, bueno, creo que así cambiamos las cosas. A mí me gustaría, si vamos a hablar justamente de lo ideal a mí me gustaría justamente aprovechar ese momento de ruptura completa en los tiempos y espacios que hemos vivido desde marzo pasado para repensar justamente, no sé quién decide, pero aprovechar el momento para cambiar las políticas y cambiar las cosas. Y creo que tu pregunta de quién y cómo hacemos las prioridades de lo que queremos y los cambios que queremos implementar,
yo creo que un actor fundamental aquí es el que a mí me gusta llamar la generación COVID, es decir, los jóvenes. Y digo, ¿por qué la generación COVID? Yo creo que es una ruptura que marca vidas y especialmente las de los jóvenes, porque son en una etapa de su vida en donde justamente los rituales fueron interrumpidos por esta pandemia y eso marca la vida, ¿no? Y un poco, yo creo que hay generaciones que son más importantes en la historia porque marcan, porque tienen una conciencia colectiva de ser una generación, no solamente una, como que todos que nacimos en los 70, bueno, somos de la misma cohorte, no sé si es una palabra en español, sí, cohorte, pero no es una generación porque hay nada colectivo, no tenemos una identidad colectiva. Los 68 es una generación que ha marcado, ¿no? Lo sabemos. Yo espero que esta generación COVID de los jóvenes hoy que justo que ven, porque su vida personal fue interrumpida de manera muy brutal en un momento en donde es muy importante justamente seguir con los rituales y no pudieron y que bueno, que toman la palabra, que cambien las cosas, ¿no? Hay muchos que estaban ya activos en los movimientos ecológicos o feministas antes y espero que, bueno, aprovechando justamente que todo se está moviendo a nivel de gobernanza, pero también a nivel económico, cultural, ahora, bueno, que vayamos implementando otras visiones y otras políticas, ahí con mi mensaje muy optimista. Hombre, pues muchas gracias, Julián. La verdad, y bueno, a nombre de la UAM, de los posgrados en estudios urbanos, de la Azcapotzalco, de Coajimalpa, en general de la UAM, te agradecemos mucho tu participación y tu contribución a este curso. Y bueno, te mandamos un saludo desde acá, de Toulouse y hasta allá. Y gracias. Y yo simplemente le pido a todos los colegas y alumnos, si me permiten, despedir a Julián, para no pedirle más de su tiempo, y que me den 5 minutos más para cerrar el curso de este trimestre. Bueno, gracias. Gracias, Julián. hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como lo decía al principio, es el cierre del curso. Como la última sesión estaba planeada, era todavía ya muy fuera del trimestre, decidimos mejor no invadir los compromisos y tareas, sobre todo en tiempos complicados para todos. Entonces decidimos mejor cerrarlo con esta última sesión. Yo quisiera darnos el tiempo, si quieren los profesores o alumnos o participantes que siguieron este curso, si quieren dar alguna opinión, una síntesis, alguna reflexión corta, por favor, sobre qué les pareció el curso. Démonos unos 5 minutos antes de cerrarlo e invitarlos a que respondan una muy corta evaluación que envié esta mañana o la semana pasada para evaluar el curso. Pero no sé, yo invito mucho, sobre todo a los alumnos y a mis colegas de la UAM, si tienen un feedback, alguna reflexión. Me gustaría escuchar a Mara. Exacto, Mara. A ver, adelante, Mara. Sí, muchas gracias, Salomón. Bueno, de hecho, yo te escribí que me tenía que pronto ir a la UAM a firmar un papel. Pero bueno, yo quiero agradecerte. A mí me parece que fue un curso muy importante para nosotros los profesores, pero también para los alumnos. Fue una gran oportunidad de poder ver otras visiones, otras miradas sobre la ciudad. Muchas veces uno se queda como muy encerrado pues en lo suyo, en la Ciudad de México, y qué pasa con la Ciudad de México. Y esa posibilidad de abrirse y de encontrar los temas que atraviesan a todas las grandes ciudades o a las ciudades en el mundo,
Y ahorita con la última intervención tan interesante sobre la cuestión de la pandemia, que todo el mundo lo está viviendo, me parece que nos invita mucho a reflexionar y a quedarnos, que quizás una de las ventajas, pues, hablando de lo que estaban hablando hace rato, una de las ventajas de este tipo de comunicación a distancia, ¿no? O sea, yo era reacia a eso, ¿no? Porque a mí me gusta ver a las personas, verlas en presencia, pero lo que sí es cierto es que esta tecnología nos permite o nos brinda la oportunidad de poder conectarnos con más gente, que estamos en varias partes del mundo, en varias ciudades del país, y poder intercambiar cuestiones. Yo de verdad te felicito, Salomón, por tu entusiasmo, por lo bien diseñado que es. Yo no le encontré, creo que en una ocasión hubo un pequeño problema, ¿no? Pero de ahí en fuera estuvo todo perfecto. Y yo creo que todas las intervenciones fueron muy ricas y de verdad yo espero, cuentas con la maestría en planeación y políticas metropolitanas para poder promover, no sé si cada año, cada determinado tiempo, este tipo de acercamientos que nos ayudan bastante. Muchas gracias, Salomón. No, gracias a ti, Mar. Muy bien. No sé si le pueden intervenir libremente. Nora Morales y después Jordi, si quieren. Ajá. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias por este curso. Creo que desde el punto de vista, que el último tema que estábamos hablando ahorita, creo que es un curso que nos conectó a nivel superior a varios posgrados. En mi caso, de la UAM Coajimalpa, es un posgrado interdisciplinario que se llama MADIC. Somos más diseñadores, comunicólogos y computólogos. Entonces el tema nos abrió miles de posibilidades para desarrollar nuestros proyectos y temáticas. Y yo diría que este debería de ser la manera en que damos clases, por lo menos ahora, e inclusive ahora que regresemos a la normalidad, que no sabemos cuál va a ser, es una oportunidad para dentro de nuestros contenidos en cada UEA, así le decimos a las clases en la UAM, sea parte de hacerlo, porque vemos que es posible, ¿no? A lo mejor una parte de los cursos debería de ser así, conectados todos en la UAM, y pues nada más quiero agradecer la iniciativa y pues llevarla a cabo es parte de nosotros, ¿no? Creo que si ya estamos conectados, que no se pierda esa conexión. Y bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias. Gracias, Nora. Jordi, adelante. Gracias. Bueno, pues yo diría que a nombre de 8 alumnos del doctorado, que también son alumnos de otros colegas que están acá, y mío propio, pues agradecerte. Para nosotros fue una experiencia muy buena. Yo como profesor aprendí mucho, contrasté puntos de vista, y para los compañeros y compañeras alumnos, lo que hicimos fue, en mi caso, yo les pedía un reporte de cada sesión, pero no un reporte abstracto, ¿no? Sino un reporte muy relacionado a lo que ellos pretenden hacer en sus tesis doctorales, lo cual es un reto, porque pues a veces las relaciones y las conexiones no son tan evidentes, ¿no? Y a veces de plano no las había, pero les abría la oportunidad de pensar y de interpretar o algo extra, digamos, colateral, cercano a lo que ellos podían hacer. Yo solamente puedo hablar porque la calidad de los trabajos de mis alumnos fue muy buena, y eso no es más que una parte de, como se dice actualmente, de la cadena de valor que empezó, perdón por el término, pero suena muy chico. Cadena de valor, por cierto, su concepto es paralelo al de gobernanza, ¿eh? Y cadena de valor y gobernanza son dos reelaboraciones de algo mucho más antiguo y clásico, que se llama división social y técnica de la producción, y se llama formas de gobierno, ¿no? Pero en fin, punto y aparte, perdón por la dispersión. Entonces yo decía, como parte de esta cadena de valor, todo nace en la calidad
técnica y de este mecanismo que se implementó y evidentemente por el contenido fue sensacional. Entonces, nosotros no hubiéramos logrado como grupo, yo me siento muy contento con los alumnos, pero es el resultado de todo esto. Y yo me atrevo a decir, a nombre de todos nosotros, independientemente de lo que cualquiera de los que están acá quieran decir, a nombre de todos nosotros, muy agradecidos por esta iniciativa y la calidad de lo producido. Y desde luego, cuando volvamos a lo que llaman la normalidad, esto debe seguir existiendo. Debemos de pensar en formas colectivas para traer temas globales, vamos a llamarle así, a la docencia en nuestros posgrados que tienen que ver con temas urbanos. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Muy bien, no sé si haya alguien más, puede ser algún alumno, algún otro participante que no sea de la UAM, para una última intervención. Bueno, veo a Claudia también, que fue ex profe de la UAM y ahora profe de la UNAM. Si quieres. También Christophe, está ahí levantando la mano. Ah, no lo vi a Christophe. Ok, ahorita le damos la mano. Oye, a mí me interesaba conocer justo lo que comentaba un poco el último profesor, pero también en el caso de los otros cursos, que cómo hicieron, ya que no había una evaluación, unas actividades evaluativas dentro de la plataforma, y sabiendo que aquí hay gente de diferentes formaciones y en maestrías que van de diferente temática, me gustaría saber cómo evaluaron en los demás, en los otros cursos, para saber cómo evaluaron en los diferentes perfiles. Y pues nada, Salomón, ya sabes que a mí me gustó mucho. Yo hasta ya te dije cuáles fueron mis favoritas, entonces. Sí, muy bien, gracias. Pues aquí... No, mira, Claudia, sí, renunciamos desde el principio a que la plataforma no iba a evaluar. Cada profesor, son tan diferentes que ellos iban a tomar la decisión de la evaluación. Pero después, si quieres, te comparto el reporte y todo eso. Sí, con mucho para gusto. conocer. Y bueno, quizás cerramos con Christophe. Último comentario ya para cerrar nuestro curso. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera resaltar que me parece el curso fue fantásticamente diseñado. Me parece cómo fue preparada en la plataforma, me parece fue súper. Lo que me gustó fue la perspectiva tanto internacional, que creo que es para los alumnos, pero también para los profesores académicos aquí presentes, una gran oportunidad. Y me gustó lo que también aprendí mucho, también entre comillas, nuestro posgrado de diseño, estudios urbanos, la versión multi o transdisciplinar. Creo que fue lo mismo. Quizás como pequeño punto para quizás futuros eventos, a mí me hubiera gustado quizás también invitar un poquito personas que no necesariamente están en el mundo académico, un poco de de los poderes administrativos, planeadores, etcétera, para un poquito salir, entre comillas, este nube académico donde estamos quizás todavía más, incluso en estos momentos. Creo que esto es una posibilidad quizás para el futuro, pero principalmente excelente y muchas gracias. Muy buena idea, lo vamos a tomar en cuenta, Christophe, gracias, súper buena idea. Bueno, pues a mí me toca cerrarlo, les agradezco mucho, yo estoy muy satisfecho con la participación de todos, siempre había 3 o 4 que no terminaban, empezábamos 50 y terminábamos 47, 45, entonces hubo muy buena participación y asistencia. Y yo creo que sí vale la pena hacerlo una vez al año, que se institucionalice una situación de estas, creo que es muy enriquecedora. Y bueno, no queda más que agradecerles a los profesores, a los coordinadores, a los alumnos y a todos su participación. Y bueno, seguimos en contacto y yo les pido a los alumnos de mi curso si pueden seguir todavía conectados. ¿Verdad? Y bueno, les agradezco mucho y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. Bye. Una enorme y gran experiencia. Gracias, Salomón. Gracias, Hasta luego. Nora.